Millonario llora desconsolado tras perder su mansión y su único hijo en un incendio. Un niño de la calle dice: Señor, sé quién hizo esto y su hijo está vivo. Lo que sucede a continuación te dejará sin aliento. La lluvia golpeaba suavemente el cristal panorámico de la oficina. Marcelo Andrade miraba el horizonte, aunque no veía nada más que su propia sombra reflejada. El blazer de lino colgaba flojo de sus hombros y la camisa con cuello abierto delataba algo más que cansancio. Revelaba a un hombre destrozado. El reloj sobre la mesa marcaba las 18:42. Pero para Marcelo, el tiempo se había detenido hace 2 semanas. Era conocido en los círculos empresariales como un estratega nato, dueño de una inteligencia poco común y una ambición aún mayor. Tenía todo lo que muchos soñaban: fama, prestigio y una fortuna forjada con sangre fría. Pero había una sola cosa que realmente importaba: su hijo, Davi, un niño de 10 años, curioso, risueño, apasionado por la astronomía y los sándwiches de mermelada con queso. Padre e hijo vivían en una mansión rodeada de jardines y altos muros, lejos del centro de la ciudad, donde la seguridad era prioridad y la tranquilidad la norma, o al menos se creía. Aquella maldita noche, el silencio del campo fue interrumpido por gritos, crujidos de madera ardiendo y sirenas en un clamor desesperado. El incendio comenzó en el ala este, donde se encontraba el cuarto de Davi. Las llamas se propagaron a una velocidad absurda, devorando salas, pasillos, recuerdos. Cuando Marcelo llegó, guiado por una llamada anónima y ya con humo en el cielo, no quedaba nada. Intentó entrar corriendo, empujó a los bomberos, gritó el nombre de su hijo hasta que le sangró la garganta. Pero no hubo respuesta. Solo el calor cortante y el sonido del colapso. Los días siguientes fueron un borrón. Los informes preliminares apuntaban a un cortocircuito. Los bomberos dijeron que el fuego fue inesperadamente violento. No se encontró ningún cuerpo, pero la temperatura de las llamas habría sido suficiente para carbonizar cualquier cosa. Marcelo no tuvo funeral, solo tuvo cenizas y una urna simbólica con el nombre de su hijo. El funeral fue discreto. Flores blancas, discursos vacíos, miradas que no sabían dónde posarse. Nadie se atrevía a preguntar cómo estaba. Todos lo sabían. Marcelo no comía, no dormía, a veces ni siquiera hablaba. Pasaba las noches sentado en el viejo sillón de lectura de Davi, sosteniendo el juguete favorito del niño, con la mirada perdida. Fue en uno de esos días en que parecía que el sol no iba a salir cuando Rafael apareció. «Señor», dijo una voz titubeante, al otro lado del portón de la casa temporal donde se alojaba Marcelo. Él miró. Un chico enclenque, sucio, con el cabello despeinado y una mochila rota colgando de un hombro. Debía tener a lo sumo 13 años, pero sus ojos oscuros eran demasiado atentos para su edad. «No estoy aquí para pedir nada, lo juro. Solo vi algo. Aquella noche, la del incendio». Marcelo frunció el ceño. No era la primera vez que aparecían curiosos o aprovechados, pero algo en la voz del chico, tal vez el temblor, tal vez la convicción, lo hizo detenerse. «¿Cómo dices? ¿Viste qué?» Rafael vaciló. Miró a su alrededor. Un carro negro, estacionado frente a la mansión. Antes de que comenzara el fuego, nadie había hablado de eso, ¿no? Silencio. «¿Y tienes prueba?» El chico abrió cuidadosamente la mochila y sacó un celular viejo con la pantalla rajada. Lo encendió con dificultad. Buscó entre las carpetas y mostró la imagen. Una foto oscura, temblorosa, pero visible. Un carro negro, estacionado cerca del portón principal, media hora antes de la hora estimada del incendio. La placa no era nítida, pero la imagen era real.
Marcelo sintió cómo se aceleraba su corazón. Algo en esa imagen no cuadraba. ¿Por qué sacaste esa foto? Estaba durmiendo cerca, señor. A veces me quedo por esa zona. Escuché un ruido. Pensé que era un robo. Saqué la foto para, no sé, protegerme en caso de que pasara algo. Luego vi el fuego y salí corriendo. ¿Por qué no fuiste a la policía? Rafael se encogió de hombros. ¿Quién escucharía a un chavo sucio, sin domicilio? Solo vine porque vi su cara en la tele. Sé que está sufriendo. El empresario miró fijamente a los ojos del niño. No había mentira allí. Había miedo, pero también verdad. Una chispa de esperanza se encendió en medio de las cenizas del dolor. ¿Vives en la calle? Duermo donde puedo. Robo comida cuando no encuentro donaciones. Pero no soy ladrón, nunca lo he sido. Marcelo cruzó los brazos, pensativo. Su mente luchaba entre el escepticismo y el instinto. Si te doy de comer, un baño, un lugar para dormir hoy, ¿me muestras exactamente dónde estabas? ¿Dónde sacaste esa foto? Rafael asintió rápidamente. Te muestro todo. Solo quiero ayudar. De verdad. Marcelo respiró hondo. Algo en aquella noche había cambiado. Tal vez fuera solo una ilusión, o tal vez fuera el primer paso para recuperar lo perdido. Extendió la mano. Entra. El sonido de la tetera silbando llenó la cocina silenciosa. Marcelo, aún en ropa de dormir, observaba a Rafael con una desconfianza disimulada mientras éste devoraba un sándwich, como si cada bocado fuera el último. Después de una ducha caliente y de ponerse ropa limpia, el chico parecía otra persona. Seguía siendo delgado, aún desconfiado, pero con los ojos mucho más vivos. ¿Y entonces?, preguntó Marcelo sentándose frente a él con una taza en las manos. Dijiste que tenías más que esa foto. Rafael asintió con la boca llena, sacó el celular viejo del bolsillo del pantalón y lo desbloqueó con esfuerzo. Había tomado unas fotos antes del incendio, solo porque me pareció extraño. Este celular no graba video, pero... Mira esta. Giró la pantalla hacia Marcelo. La imagen estaba borrosa, tomada a distancia y de noche, pero mostraba de manera innegable lo que se veía. Dos hombres, con capuchas, cargando algo, o a alguien. En medio de la imagen, lo que parecía ser un niño inconsciente. Los rasgos eran difíciles de distinguir, pero el pijama azul con estampados de cohetes era inconfundible. El mundo de Marcelo se detuvo. Reconocería ese pijama en cualquier lugar. Eso fue aquella noche. ¿Estás seguro? Sí, seguro. Lo tomé en la maleza cerca de la entrada lateral de la mansión. Los vi salir deprisa. Pensé que se trataba de un robo, pero... Rafael tragó saliva. Ahora creo que era tu hijo. Marcelo se levantó de repente, casi derribando la silla. Su corazón latía como un tambor furioso. Agarró el celular del chico y salió de la cocina sin decir palabra. En la comisaría fue recibido como siempre, con respeto y cierta reverencia. Pero a medida que mostraba la foto, la atención se volvía cautelosa. El investigador analizó la imagen con el ceño fruncido y su respuesta llegó como un puñal helado. La foto está demasiado oscura. No se puede confirmar la identidad ni afirmar que es la niña. Puede ser cualquier cosa. Ese pijama era de mi hijo, rebató Marcelo exaltado. Eso lo cambia todo. Él puede estar vivo. Marcelo, entiendo que estés sufriendo. La pérdida de un hijo es un dolor que ciega. Pero no podemos abrir una investigación completa basada en una imagen inconclusa tomada por un chico en la calle. Marcelo salió de la comisaría sintiéndose más solo que nunca. Pero ahora había una llama ardiendo dentro de él. Y esta vez no era de destrucción. Era el deseo de luchar. Esa noche, en la oficina improvisada de la casa rentada, Marcelo rebuscó en su agenda hasta encontrar el número que buscaba. Miguel Vargas. Antiguo conocido de un colega empresario, Miguel
Era detective privado, discreto, directo, con un historial de resolver casos complejos cuando la policía se negaba a escuchar. 2 horas después, un hombre de mediana edad, con barba de varios días y ojos de quien ya había visto demasiado, apareció en la puerta. «Me dijeron que necesitas a alguien que vea más allá de los informes», dijo, entrando sin ceremonias. «Y yo soy bueno en eso». Marcelo contó todo, desde la foto hasta sus sospechas. Miguel escuchó sin interrumpir. «¿Todavía tienes los informes del incendio?», preguntó al final. «Sí, copias digitales y acceso al servidor de seguridad de la mansión». «Entonces empecemos por ahí». En los días siguientes, Miguel trabajó como un cirujano meticuloso. Al revisar cada detalle del informe, encontró el primer fallo. El origen del incendio se había señalado como un cortocircuito en un área donde, según el plano de la casa, ni siquiera había enchufes. Luego vinieron los archivos de seguridad, o mejor dicho, lo que quedaba de ellos. «Este fragmento aquí», dijo, señalando la línea de tiempo de las grabaciones, «fue borrado y regrabado. Pero lo curioso es el horario, justamente entre las 22:45 y las 23:10. Exactamente cuando el chico dice haber visto a los hombres». Marcelo guardó silencio. Sabía lo que eso significaba. Alguien con acceso directo al sistema había manipulado los archivos. Alguien de adentro. «Miguel, ¿tú crees que David puede estar vivo?». El detective posó su mano sobre el hombro de Marcelo. «Creo que tienes más de una posibilidad, y eso ya es mucho más de lo que casi todos tienen». Mientras tanto, Rafael circulaba por los cuartos de la casa como un fantasma inquieto. Ya no era más un huésped ni un extraño. Poco a poco se convirtió en parte de la rutina. Era él quien ordenaba la cocina después de las comidas, quien ayudaba al jardinero con las hojas en el patio. Dormía en el antiguo cuarto de huéspedes, pero pasaba gran parte de las noches mirando al cielo por la ventana, como lo hacía David, en silencio, sufriendo por un niño al que ni conocía. Una noche, Marcelo apareció en la puerta del cuarto. «¿Sabes que eso lo cambió todo, verdad?». Rafael miró sin entender. «Esa foto, lo que viste, tú hiciste más de lo que muchos adultos hubieran hecho». El chico solo asintió, avergonzado. «Gracias», dijo Marcelo. De verdad, en la pantalla de la computadora de Miguel, el video de seguridad de la mansión parpadeaba en gris y negro. Aplicó un filtro adicional, aislando la pista de metadatos. Y entonces, ahí estaba. Un código de inserción, una firma digital de modificación, realizada el día siguiente al incendio, por alguien con acceso administrativo. Miguel se recostó en la silla, con el rostro tenso. «Marcelo, alguien limpió esas imágenes, con precisión profesional». Marcelo se acercó. «¿Se puede saber quién?». «Aún no, pero ya sabemos, lo que sucedió aquella noche fue planeado. El incendio no fue un accidente, fue un encubrimiento, y en ese instante el juego cambió». La pantalla de la computadora brillaba en medio de la penumbra de la oficina. Miguel tecleaba con rapidez y precisión, rastreando los metadatos ocultos en las grabaciones adulteradas del sistema de seguridad de la mansión. Marcelo observaba en silencio, ansioso, como si cada línea de código revelara un fragmento de lo que quedaba de su vida. «Aquí está», murmuró Miguel. «El acceso al sistema se realizó con una credencial administrativa de tu propia empresa, más precisamente de la red corporativa». «¿Eso quiere decir que alguien de adentro hizo eso?», preguntó Marcelo con voz baja, casi temiendo la respuesta. «No solo alguien de adentro, alguien con un nivel alto de autorización. No es cualquier empleado quien tendría ese tipo de permiso». Miguel hizo clic en unos cuantos comandos más, hasta que un nombre apareció en la pantalla, como un fantasma expuesto a la luz.
Eduardo Fonseca. El nombre flotó en el aire como una sentencia. ¿Eduardo? Casi susurró Marcelo. ¿Él accedió a los servidores? Miguel asintió. 2 horas después del incendio, en plena madrugada, y nadie registra cambios en la seguridad a esa hora por accidente. Marcelo se echó hacia atrás, como si algo invisible le hubiera dado un puñetazo en el pecho. Eduardo era más que un socio, era su mano derecha. Se conocían desde hacía casi 2 décadas, habían fundado la empresa juntos, habían celebrado victorias y atravesado crisis, y ahora todo parecía contaminado. Él siempre se encargó del área de TI, dijo Marcelo, intentando aún racionalizar. Tal vez fue solo para tratar de entender qué pasó. Miguel lo miró directamente, sin rodeos. A estas alturas, necesitas empezar a considerar que tu caída pudo haber sido planeada pieza por pieza. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Rafael regresaba a su casa con una bolsa de panes de queso que el mismo Marcelo se había empeñado en comprarle esa mañana. El chico comenzaba a acostumbrarse a la idea de tener un techo, comidas calientes y sobre todo alguien que lo escuchara. Pero aquella tarde algo era diferente. Desde que salió de la panadería sentía una presencia detrás de él. Una motocicleta negra con el faro apagado lo seguía a la distancia. El conductor mantenía el casco bien bajo, sin prisa, como un depredador silencioso. Rafael aceleró el paso, dobló en una calle lateral, luego en otra. Intentaba despistar, pero la moto reaparecía, siempre a pocos metros. Su corazón latía con fuerza. Conocía ese tipo de amenaza. La calle le había enseñado a reconocer el peligro antes de que llegara. Al pasar por un callejón estrecho, se escondió detrás de una fosa de basura. Permaneció inmóvil, respirando en voz baja. La moto pasó de largo. Solo entonces corrió, en zigzag, hasta llegar a la casa. Cerró la puerta con llave desde adentro y subió las escaleras de 2 en 2 escalones. Al abrir la puerta de la oficina de Marcelo, llegó sin aliento. «Me estaban siguiendo», dijo entre jadeos. «Un tipo en moto. Me vio en la panadería y no me soltó. Intentó seguirme hasta aquí». Marcelo se levantó de un salto. Miguel también. La sombra ya era real. Alguien los estaba observando. Esa noche, Miguel llamó a un viejo contacto, un exinvestigador, ahora inmerso en el submundo de la información paralela. El hombre atendió sin identificarse. «Necesito saber si alguien de dentro de Andrade Fonseca ha estado involucrado en movimientos extraños en el mercado», dijo Miguel. «Alguna sabotaje, ruptura de contratos, transferencias sospechosas». Hubo silencio en la línea, luego un suspiro cansado. «No digas que lo escuchaste de mí, pero se rumorea que alguien ligado a la empresa de ustedes ha estado filtrando información privilegiada a un rival. Los archivos técnicos del sector de desarrollo desaparecieron. ¿Y el incendio? Hay gente que dice que fue solo una cortina de humo, literalmente». Miguel colgó el teléfono con el estómago pesado. «Marcelo, parece que alguien está usando tu dolor como pretexto para acabar con tu reputación y tu empresa. Esto no se trata solo de Davi, es sobre todo lo que construiste». Marcelo quedó en silencio, con el rostro cerrado y la mirada distante. Por primera vez, la rabia superó al luto, una furia sorda, alimentada por la sensación de traición. «Eduardo siempre tuvo acceso a todo», dijo lentamente. «Se encargaba de los contratos, de la seguridad, de las relaciones con los inversionistas, y durante meses insistió en vender parte de la empresa a un grupo interesado. Dijo que era la mejor propuesta que habíamos recibido. ¿Y tú la rechazaste? Por supuesto. No confié en los términos, y él se puso raro después de eso, más callado, más ausente». Miguel frunció el ceño. «¿Recuerdas quién era el grupo interesado?» Marcelo dudó. El nombre estaba ahí.
en la punta de la lengua. Cuando lo pronunció fue como si una puerta se abriera dentro de él. Domínguez, Alexandre Domínguez. Miguel apretó los labios. Tu mayor rival. Marcelo asintió. La mirada ya no solo reflejaba tristeza. Ahora había algo más. Enfoque. Determinación. Desde ese instante, supo que no era únicamente una víctima de la tragedia. Era el objetivo de algo mucho mayor, y ya no estaba dispuesto a aceptarlo en silencio. La oficina estaba oscura, iluminada apenas por la luz del monitor. Miguel hablaba en voz baja por teléfono, con tono firme, pero con un nerviosismo contenido. Marcelo y Rafael estaban a su lado, atentos a cada palabra, a cada suspiro. Del otro lado de la línea, la voz del contacto de Miguel, un policía retirado que aún tenía acceso a sistemas de vigilancia, sonaba tensa. Encontré algo. Cámara de tránsito a 2 kilómetros de tu antigua mansión. Hora, 22:47, la noche del incendio. Una furgoneta blanca pasando a alta velocidad. Placa parcialmente visible. Miguel se adelantó en la silla. ¿Puedes mandármela ahora? Segundos después, llegó un correo electrónico. La abrieron juntos. En la pantalla, una imagen congelada de una furgoneta en movimiento. La calidad era baja, pero al ampliarla, Rafael señaló con los ojos bien abiertos. ¡Mira ahí, en el asiento trasero! El resplandor de las luces interiores de la furgoneta reveló por un instante una silueta pequeña, con la cabeza caída sobre el hombro de uno de los hombres. Marcelo acercó el rostro a la pantalla como si intentara atravesarla. «Ese es mi hijo», dijo, con la voz entrecortada. «Es Davi. Ese es su cabello. Ese abrigo. Yo mismo lo compré». El silencio que siguió fue más ensordecedor que un grito. Rafael desvió la mirada, sintiendo un nudo en el pecho. Miguel apretó los labios y asintió, con pesar. Lo llevaron antes de que comenzara el fuego. Eso lo confirma todo. El incendio fue solo una distracción. Marcelo dio un paso atrás, tambaleándose, pero sin caer. El dolor aún estaba ahí, ardiendo como hierro al rojo vivo, pero ahora venía acompañado de algo nuevo, esperanza y una furia silenciosa. Se lo llevaron, fingieron que había muerto, para destruirme. A la mañana siguiente, Rafael recorrió sitios oscuros y foros callejeros con la agilidad de quien ha crecido huyendo del sistema. Recordaba el carro negro de la noche del incendio y no descansaría hasta descubrir a quién pertenecía. Tras algunas horas encontró una pista. Cruzando los fragmentos de la placa que recordaba con registros de empresas con flota, llegó a una respuesta. El vehículo pertenecía a una empresa de logística de fachada, con sede en una dirección abandonada. La empresa estaba registrada a nombre de un testaferro, pero el nombre detrás de las transferencias bancarias y de la estructura legal saltaba a la vista. «¡Marcelo!», gritó. «¡Lo encontré! La empresa es de Domínguez. Está a nombre de otro, pero el dueño real es él. ¡Lo juro!». Miguel analizó los documentos. Era discreto, pero sus ojos traicionaban la inquietud. «Alexandre Domínguez, tu mayor rival, el mismo que intentó comprar parte de tu empresa, ¿recuerdas?». Marcelo asintió lentamente. «Esto no es solo sabotaje empresarial, esto es guerra». Concertaron una reunión con Eduardo Fonseca en la antigua oficina de la empresa, que ahora operaba a paso lento desde el incendio y la repentina salida de Marcelo. Eduardo llegó puntual, con un traje gris impecable y una sonrisa calculada. «Marcelo, qué sorpresa. Pensé que estarías apartado por tiempo indefinido». Marcelo no perdió tiempo en formalidades. «Necesitamos hablar. Ahora». Entraron en una sala reservada. Miguel permaneció de pie junto a la puerta. Rafael se quedó en el pasillo, grabando con su celular desde el bolsillo.
Accediste al servidor de seguridad de la mansión en la madrugada del incendio, dijo Marcelo de forma directa. Y el carro que apareció ahí está vinculado a Domínguez, la misma persona a quien sugeriste como nuestro socio, ¿recuerdas? El rostro de Eduardo palideció por un instante, pero pronto recuperó la compostura. Eso es un disparate. Accedí al servidor porque quería entender qué había pasado. Solo eso. Estaba tan afectado como tú. ¿Y por qué desaparecieron los archivos, Eduardo? Intervino Miguel. ¿Por qué se borró el único segmento que muestra la entrada de una furgoneta? El hombre vaciló. Tragó saliva. Las manos, antes firmes, temblaban ligeramente. Yo no borré nada. Quizás alguien usó mi credencial. Puede suceder. Marcelo se acercó. Estás mintiendo. Yo te conozco. Dudes cuando mientes. Siempre lo hiciste. Eduardo se levantó abruptamente intentando recuperar el control. Eso es un ataque personal. Si quieres acusarme, hazlo con pruebas formales. Ya vienen las pruebas, respondió Miguel. Y llegarán más rápido de lo que imaginas. Eduardo salió de la sala sin mirar atrás, pero su expresión lo delataba. Estaba asustado. Más tarde, Miguel revisaba las transacciones bancarias de Andrade Fonseca buscando conexiones financieras sospechosas. Y entonces encontró. Aquí está, una transferencia grande disfrazada entre diversas microtransacciones, enviada por Eduardo a una cuenta a nombre de un fondo rural. Esa cuenta pagó la compra de una propiedad alejada, registrada a nombre de un intermediario. ¿Dónde queda esa propiedad?, preguntó Marcelo con la mirada fija en la pantalla. No es cerca. Es una hacienda aislada, con pocas construcciones a su alrededor. Pero el valor pagado no concuerda con el tipo de lugar. Hay algo ahí. Desde el fondo, Rafael susurró. Ahí es donde está. Davi, yo lo sé. Marcelo miró a Miguel. Tenemos que ir allá, discretamente, sin policía. Por ahora aún no. Miguel asintió. Si Davi está allí, lo traeremos de vuelta. Y en ese momento, con la mirada fija en el mapa de la hacienda, Marcelo dejó de ser simplemente un hombre en duelo. Se transformó en un padre en guerra. La carretera parecía no tener fin. El coche avanzaba despacio, envuelto en un paisaje de árboles secos, polvo y silencio. Miguel conducía con atención. Sus ojos recorrían el camino como los de un depredador experimentado. Marcelo, en el asiento del pasajero, no decía ni una palabra, y en la parte de atrás, Rafael miraba al horizonte con la mandíbula apretada. La hacienda se encontraba fuera de cualquier zona señalizada, lejos de carreteras principales, sin casas cercanas ni vecinos curiosos. Un escondite perfecto para quien quisiera hacer desaparecer a alguien o mantenerlo lejos de la mirada del mundo. «Aquí», dijo Miguel, señalando una bifurcación en un camino de tierra. Salieron de la ruta principal y siguieron por un sendero estrecho, rodeado de matorrales altos. A lo lejos se distinguía la silueta de la propiedad, una casa sencilla, con techo de lámina, rodeada de galpones y cercas de alambre. Pero lo que llamaba la atención eran las cámaras instaladas en postes de madera y dos hombres armados caminando cerca del portón. «Seguridad armada en una hacienda abandonada», murmuró Miguel. «Eso solo confirma lo que ya sospechamos». Estacionaron a una distancia segura, camuflando el coche entre los árboles. Miguel repartió los equipos: binoculares, radios, un mapa del terreno y una pequeña cámara en forma de botón. «Rafael, ¿estás seguro de esto?», preguntó Marcelo. «No es tu responsabilidad. David está adentro. Yo lo vi. Necesitamos pruebas. Soy chico. Puedo entrar. Déjamelo a mí». Marcelo lo miró como un padre que observa a su hijo a punto de cruzar un límite peligroso. Pero también vio en él una valentía, una que él mismo había perdido hace mucho tiempo. Rafael se arrastró por la cerca, aprovechando un punto ciego entre dos cámaras.
Había aprendido a moverse en silencio desde pequeño. Entró por un galpón lateral, agachado, sorteando cajas y sacos apilados. El radio en el oído emitía un chirrido bajo con la voz de Miguel. Lado norte despejado, sigue hasta la casa principal. 2 hombres al frente, ninguno detrás. Rafael cruzó un pasillo, entró por una ventana entreabierta y subió una vieja escalera de madera que crujía con cada paso. Arriba, un corredor angosto y al final, una puerta cerrada con candado. Entre una rendija de la madera, él vio un niño delgado, con pijama sucio, sentado en el suelo, apoyado contra la pared, con una cadena atada al tobillo. Sus ojos estaban cerrados, respiraba despacio. Era Davi. El corazón de Rafael latió con fuerza. Presionó el botón de la cámara en el pecho, grabando todo. Ese video era la clave. Pero entonces, un ruido, pasos, voces. Alguien se acercaba. Rafael se retiró jadeando. Intentó bajar la escalera, pero una tabla cedió con un fuerte crujido. ¿Quién anda ahí? Uno de los hombres gritó desde la planta baja. Otro corrió hacia la escalera. Rafael se lanzó en dirección opuesta, saltando por la ventana trasera y rodando sobre la tierra. Escuchó disparos. Uno de ellos pasó rozándole el hombro. El dolor fue agudo, pero siguió corriendo, cojeando, sujetándose al costado con una mano, el rostro contorsionado de dolor. Cuando salió del campo visual de los guardias, usó el radio con la otra mano. Estoy herido, pero tengo el video. Repito, tengo el video. Miguel corrió para encontrarlo en el punto de encuentro. Marcelo llegó detrás, y al ver la sangre en la camisa del chico, su mundo casi se derrumbó. «Dios mío, Rafael», exclamó, arrodillándose a su lado. «Estoy bien, solo es un raspón, pero Davi está ahí. Lo vi con mis propios ojos. Está vivo, está encadenado». Marcelo lo sostuvo por los hombros, con los ojos llenos de lágrimas. «Eres increíble. Has salvado a mi hijo». De regreso en el coche, Miguel atendió la herida rápidamente. Rafael apretaba los dientes sin quejarse. Era más dolor emocional que físico. Ver a Davi en esa situación lo había marcado profundamente. Miguel conectó la cámara al portátil. Las imágenes eran lo suficientemente claras. Davi, atado, encerrado, en una habitación fría y desierta. Incluso se veía a uno de los secuestradores pasando frente a la cámara con un radio en la mano, el rostro parcialmente visible. «Esto es lo que necesitábamos», dijo Miguel. «Con este video tenemos una prueba concreta de que el niño está vivo y de dónde se encuentra». Pero se detuvo. «¿Pero qué?», preguntó Marcelo tenso. «Si vamos directo a la policía ahora, hay una posibilidad real de que alerten a los secuestradores. Una operación oficial exige protocolos, reportes, órdenes. Si alguien del sistema está involucrado, Davi podría desaparecer de nuevo. Entonces, ¿qué hacemos?» Miguel miró a ambos. «Tenemos que planear. Entrar, recuperar a Davi, y solo después exponer todo». Marcelo respiró profundo. Se encontraba ante la decisión más difícil de su vida. Pero ya no era un hombre solo. A su lado, un detective que creía en la verdad. Y un chico de la calle, herido, sucio e invisible para el mundo, pero que había hecho más por su hijo que cualquier autoridad. Asintió. «Lo traeremos de vuelta, aunque sea con nuestras propias manos». El plan era simple. Peligroso, pero simple. Miguel lo trazó todo en un papel doblado sobre el capó del coche. 2 entradas, 5 matones conocidos, un sistema de alarma secundario y una posible ruta de fuga por la parte trasera. Rafael, a pesar de estar herido, insistió en participar. «He entrado ahí una vez, conozco los caminos, y Davi, él confía en mí ahora». Marcelo protestó, pero Miguel fue directo. «Necesitamos a alguien pequeño, rápido, que pase desapercibido. Y él ya ha demostrado de qué es capaz». Al final, Marcelo solo asintió.
con el rostro rígido como piedra. El miedo de perder a su hijo otra vez era insoportable, pero no intentarlo sería peor. En la oscuridad de la madrugada, Rafael se arrastró hasta el muro lateral de la hacienda. Llevaba una mochila ligera con herramientas improvisadas y un radio atado al cuello. Miguel guiaba a distancia, con ojos atentos y manos firmes sobre el rifle que llevaba como precaución. Junto al portón de servicio, escondido bajo una fina capa de tierra, estaba el panel de seguridad. Rafael lo encontró y empezó a trabajar, siguiendo las instrucciones de Miguel por el radio. Cable rojo, luego el verde. Ahora suelta el azul bien despacio. Un clic. Silencio. Está desactivado, susurró Rafael y siguió adelante. Mientras avanzaba, 2 coches se acercaron a la entrada principal. Miguel, a través de los binoculares, reconoció los rostros. El frío recorrió su sangre. Marcelo, ya llegaron. Del primer coche bajó Alexandre Domínguez, impecable, con esa mirada fría que mostraba en las reuniones de negocios. Del otro, Eduardo Fonseca, tenso, sudando a pesar del frío. Ambos comenzaron a discutir cerca del galpón, sin notar que eran observados. «Esto ya pasó el límite, Domínguez», gruñó Eduardo. «Acepté la caída de Marcelo, acepté manipular los sistemas, pero si la policía se entera, tú aceptaste el dinero, firmaste todo. Ahora es tarde para arrepentimientos», replicó Alexandre, implacable. «El niño no debía estar aquí». Eduardo perdió el control. Esto se suponía que era solo una maniobra empresarial. Fuiste tú quien sugirió hacerlo desaparecer. Yo solo proporcioné el medio. Miguel grababa todo con un dispositivo de escucha a larga distancia. La confesión estaba ahí. Rafael volvió a entrar por la ventana trasera, recorrió los pasillos y subió hasta la habitación donde había visto a David. Esta vez, el niño estaba despierto, con los ojos muy abiertos, temblando. «Soy yo, Rafa. ¿Te acuerdas de mí? Ya está todo bien. Vamos a salir de aquí». David lloró en silencio, aliviado, mientras Rafael usaba una pequeña llave improvisada para soltar la cadena. Cuando cayó, el sonido metálico resonó por el corredor. Uno de los matones lo escuchó. «¡Hay alguien ahí arriba!». Se desató el alboroto. Rafael agarró la mano de David y corrió, pero el ruido había llamado demasiado la atención. Marcelo y Miguel fuera oyeron los gritos. «¡Es ahora!», dijo Miguel empuñando el arma. Salieron corriendo hacia la entrada, armados, mientras los matones emergían con linternas y pistolas. Comenzaron los disparos. Marcelo se agachó, con el corazón a 1000, intentando mantenerse cubierto. Miguel disparaba con precisión, avanzando como si estuviera de vuelta en la policía. Allí dentro, Rafael y David se escondieron detrás de un armario volteado. Uno de los matones los divisó y apuntó con su arma. «Encontré a los chavos». En el suelo, cerca del cuerpo de uno de los guardias derribados, había una pistola. Rafael la vio. Las manos le temblaban. El tiempo parecía detenerse. Nunca había sostenido un arma de verdad. Pero David estaba allí, y el hombre se acercaba. «¡Suelta a él!», gritó Rafael, levantando la pistola. El disparo retumbó. El hombre cayó gritando de dolor, con la pierna alcanzada. La pistola salió volando de su mano. Rafael soltó el arma y abrazó a David con fuerza. Estaban vivos. «Te protejo, ¿eh?», dijo con la voz entrecortada. «Nadie más te hará daño». Minutos después, las sirenas cortaron el silencio de la madrugada. La policía, avisada por Miguel justo después de iniciarse el enfrentamiento, rodeó la propiedad con patrullas y hombres armados. Los matones se rindieron. Alexandre Domínguez intentó huir por la parte trasera, pero fue interceptado por los agentes. Eduardo Fonseca fue esposado entre gritos histéricos. Marcelo corrió hacia la casa, guiado por el instinto.
Subió las escaleras, giró a la izquierda y allí, en el pasillo, vio a su hijo, sucio, herido, pero vivo, en brazos de Rafael. «Davi». El niño corrió, tropezando con sus propios pies, y se lanzó a los brazos de su padre. «¡Papá! ¡Papá!». Marcelo se arrodilló, abrazando a su hijo con fuerza, mientras las lágrimas caían sin control. «Te encontré. Dios mío, te encontré». Rafael observaba la escena en silencio. Sucio, cansado, herido, pero con una sonrisa discreta en el rostro. Por primera vez, sintió que realmente pertenecía a algún lugar. La ambulancia llevó a Davi y a Rafael para evaluación médica. Miguel entregó las grabaciones y la confesión a la policía. Alexandre Domínguez y Eduardo Fonseca fueron llevados bajo escolta. El sol comenzaba a asomarse en el horizonte, tiñendo el cielo de dorado. Un nuevo día. Pero para Marcelo era mucho más que eso. Era un renacer. La sala del tribunal estaba repleta. Cámaras, periodistas, curiosos. El caso había dominado los noticieros durante semanas. El empresario Alexandre Domínguez, símbolo de poder y arrogancia, se sentaba junto a Eduardo Fonseca, socio caído en desgracia, ambos con miradas vacías y rostros pálidos. Frente a ellos, montones de pruebas, testimonios, grabaciones. Los fiscales fueron implacables. Las imágenes de la cámara oculta, las escuchas de la conversación entre ambos, el video de Davi encadenado, todo fue presentado en detalle. No había forma de negarlo. El juicio fue rápido. Las sentencias, severas: conspiración, secuestro, tentativa de homicidio, fraude corporativo. El escándalo se convirtió en un símbolo nacional. El público se dividía entre la indignación y la incredulidad. ¿Cómo dos hombres tan influyentes se habían hundido tanto por ambición? Sin embargo, en el centro de todo no estaban solo ellos. También estaban los tres que cambiaron el rumbo de la historia: Marcelo Andrade, Miguel Vargas y Rafael, el chico que vio lo que nadie más vio. Algunos meses después, el escenario era otro. La empresa que casi la arruina fue reestructurada con mayor firmeza. Marcelo reorganizó todo. Disolvió contratos antiguos, reestructuró departamentos y, sobre todo, se encargó de limpiar cada rastro de corrupción que Eduardo había dejado. Pero el Marcelo de ahora ya no era el mismo. Ya no se dejaba guiar por cifras ni estrategias agresivas. Su mirada se había vuelto más humana, más serena. Las reuniones terminaban más temprano y los fines de semana eran intocables. Para algunos parecía que se había suavizado. Para otros, había comprendido finalmente lo que era vivir. La nueva casa era más modesta que la antigua mansión, más sencilla, más acogedora. El jardín era amplio y el patio, bañado por el sol, contaba con espacio de sobra para correr. En la puerta del cuarto contiguo al de Davi, ahora se exhibía una nueva placa: Rafael Andrade. La adopción se había oficializado hace pocas semanas. Marcelo no quiso esperar más. Eso ya era un hecho mucho antes de que los papeles lo confirmaran. Rafael, quien al inicio aún se sentía desubicado, poco a poco fue encontrando su lugar. Ahora tenía una cama propia, libros, ropa cuidadosamente doblada en un armario que ya no era prestado. Volvió a estudiar, asistía a clases con entusiasmo y en sus ratos libres se entregaba a su nuevo pasatiempo: la fotografía. Su antiguo celular fue reemplazado por una cámara profesional, regalo de Marcelo, junto con un cuaderno de tapa negra en el que escribía todo lo que aprendía sobre luz, encuadre y composición. La mirada que antes capturaba calles y esquinas ahora registraba sueños. En el despacho de Marcelo, detrás de la mesa de madera oscura, colgaba un nuevo cuadro en la pared. Una fotografía, temblorosa, de baja calidad, tomada por un niño asustado en la penumbra de la noche. Mostraba un coche negro.
el inicio de todo. Era más que una imagen, era el símbolo del cambio, de la valentía de alguien invisible que se atrevió a ver más allá del humo. Marcelo la observaba con frecuencia, no para recordar el dolor, sino para no olvidar lo que realmente importa. Afuera, las risas llenaban el aire. David y Rafael corrían por el patio, disputando quién era más rápido, tropezando en la hierba, lanzando almohadas improvisadas como si fuesen pelotas. David estaba más fuerte, más ligero. Sus ojos, antes apagados por el trauma, ahora brillaban con la alegría que solo una infancia genuina permite. «Gané de nuevo», exclamó Rafael riendo. «Solo porque cortaste camino», replicó David sin aliento pero sonriendo. Marcelo observaba desde la terraza, sentado con una taza de té en las manos, el corazón en calma y el alma en paz. Pensaba en todo lo que había perdido, pero también en todo lo que había ganado. Una nueva familia, una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Rafael lo miró y asintió como diciendo, «¿Ves? Ahora todo está bien». Y lo estaba. Marcelo devolvió el gesto con una sonrisa discreta, mientras el viento movía las hojas de los árboles y esparcía por el aire algo raro y precioso, el sonido de la vida renaciendo. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.